Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. El episodio de hoy va a estar muy interesante sin duda. Hoy tenemos a una invitada que, bueno, la conozco a través de Jess y quisiera que te presentaras. Gracias de verdad por haberme invitado. Es una súper emoción. Soy fan de ustedes y de verdad admiro mucho lo que están haciendo. Yo soy Sara Moreno, soy educadora especial, neurologopeda, soy autista y pues acompaño a familias de niños mínimamente hablantes o no hablantes que necesitan un sistema aumentativo o alternativo de comunicación para poder expresar todo eso que piensan. Entonces, eso es a lo que me dedico. Escuchaste esa forma de presentarse de Sara, que realmente es como un mundo. Yo estoy feliz, Sara, de que estés con nosotras. Creo que es un episodio que me genera muchísima expectativa de escucharte hablar, que nos puedas educar, informar. Realmente es un privilegio que estés aquí, así que gracias por acompañarnos. Así que, amiga, prepárate porque ahora de verdad vamos a salir así con información valiosa. Sí, mira, incluso antes de empezar a grabar con los temas que estábamos conversando, para mí es como wow, sí. Cuánto conocimiento, cuánta pasión al momento de transmitirlo. Y también tú sos, bueno, se me van las palabras, pero la que ahorita como tan amena, tan agradable y que dan ganas de seguir platicando contigo. Nunca te aburrís. O sea, yo creo que Sara es de esas personas que podés conversar. Es un superpoder autista. Ya nos vas a explicar. Sí, porque yo creo... Weaponize autism. No, yo creo que eso justamente es lo valioso y lo importante, que nos puedas educar por toda esta información, porque a veces desconocemos tanto. Y cuando yo te conocí, yo la conocí a Sara en un contexto de cliente, vamos a decir así. Pero cuando la conocí, mi impresión fue que saludos a Lourdes, que no nos pudo acompañar, que también iba a estar con nosotros. Recordarán a Lourdes, que nos acompañó en la primera temporada, que es psicóloga, y iba a estar con nosotros para poder compartir un tema tan relevante con Sara. Pero realmente cuando conozco a Sara, que me la recomendó Lourdes, volviendo al tema, fue como encontrar una persona profesional que yo dije, no, le tengo que decir que tiene que ir a la Ley del Efecto, pero en ese momento no se lo podía decir, porque obviamente estábamos en otro contexto. Así que empezar a conversar contigo, Sara, que nos hables de lo que haces con la población que trabajas, es sumamente valioso y yo creo que nos vamos a educar muchísimo. Y quizás voy a comenzar para introducirnos a esto leyendo una frase que espero que nos ayude un poquito también a la reflexión y partamos de eso. Esta es una frase de una educadora, María Díaz, que está tal cual así. Comunicarse es el inicio de la libertad, mientras que privar a alguien de su expresión es tan opresivo como anular su participación social. Uh-huh. O sea, esto de entrada a mí me parece maravilloso, pero luego sigue y dice, siempre que hay un adulto dispuesto a escuchar, un niño con independencia de sus características, por encima de su diagnóstico, superando el silencio, se estará comunicando. Es decir, creo que de entrada te deja como... te abre un sinfín de preguntas. A mí, a lo personal, decir que la comunicación es el inicio de la libertad me parece maravilloso. Sí. Y de eso justamente queremos que nos hables, Sara. Tú te presentaste y decías comunicación aumentativa o alternativa, que ya tú nos irás corrigiendo la forma correcta de decirlo. Pero cuéntanos, ¿qué específicamente es? ¿Con qué población trabajas? ¿Y qué es lo importante de saberlo? Bueno, primero creo que como respondiendo a esta frase que tú mencionabas, la comunicación es un derecho de base porque abre la puerta a otros derechos. O sea, poderme comunicar me permite a mí poner límites, poderme comunicar me permite socializar, poderme comunicar me permite acceder al aprendizaje, a la educación. Y creo que a veces queremos como pasarnos por encima el derecho a comunicar y que la persona obedezca, que la persona se eduque, que se gradúe incluso y cosas por el estilo, cuando estamos olvidando que no sabemos lo que hay en su mente. Y para realmente poder valorar a una persona necesitamos saber que hay mucho en su mente, aunque no nos lo diga. Y bueno, justo con esa población es que yo trabajo. Trabajo con estos niños que
tienen algún diagnóstico, algunos llegan a mí sin diagnóstico, pero bueno, me gusta también llamarle con una identificación, porque ahora entendemos, por ejemplo, el autismo lo entendemos no como un trastorno, no como una condición, sino como una forma de ser persona, me gusta decirle a mí. Y trabajo con estos chicos que por algún motivo no pueden conectar lo que hay en su mente con las palabras que salen de su boca. Y aquí estamos hablando de niños que de repente pues sí que tienen mucho lenguaje, dicen el abecedario, cantan canciones y todo el asunto, pero no pueden decirte claramente quiero tomar agua, por ejemplo. Entonces, niños que tienen mucho lenguaje, jóvenes que tienen mucho lenguaje, pero ese lenguaje no es el que exactamente quieren comunicar con el resto del mundo. Principalmente autistas, ¿verdad? Estamos hablando de personas mínimamente hablantes, es decir, que hablan poco o que tienen lenguaje, pero ese lenguaje no conecta con la literalidad de la situación. Y personas también pues no hablantes, que pueden ser personas que del todo no hablan. Y aquí se nos abre todo un mundo porque estamos pensando de repente autistas, ¿verdad? También podemos pensar en personas con discapacidad intelectual. Hay personas, por ejemplo, que tienen algo que se llama apraxia del habla, que es básicamente una dificultad en el planeamiento motor y la organización del movimiento para sacar lo que hay en mi mente y llevarlo a la boca. Es decir, que está el pensamiento ahí, pero los movimientos no se coordinan para poder expresarlo. Lo usamos con ellos. Hay otros chicos que, por ejemplo, de repente tienen muchas dificultades en la pronunciación y no es necesariamente apraxia, pero que no logran conectar con el resto de personas porque la pronunciación no lo permite. Y mientras vamos trabajando pronunciación, pues implementamos comunicación aumentativa alternativa. Y hay otro conjunto, ¿verdad? Que ya estamos hablando, por ejemplo, de personas con parálisis cerebral o con otras discapacidades que simplemente son un reto motor. Son un reto motor y no significa que dentro de la mente de la persona no haya pensamientos. De hecho, yo he estado hablando muchísimo con un amigo que admiro un montón y tengo que nombrarlo porque es maravilloso. Se llama Gonzalo Giles. Él tuvo meningitis cuando estaba pequeño y por ese motivo él ya no pudo hablar. Él dice que es un mudo, ¿verdad? Ese término que en realidad no usamos mucho, pero en él sí se cumple, ¿verdad? Él pasó 7 años de su vida sin poder comunicarse. Y a los 7 años agarró un teléfono y le demostró a las personas que él podía escribir y empezó a comunicarse escribiendo en un teléfono. Y ahora pues platicamos con él así. Sí, entonces hay tanto en su mente. Ha escrito 4 libros. Entonces, que una persona no hable no quiere decir que no tiene mucho que decir. Y es con ellos con quien yo trabajo. Qué maravilloso. Mira, y qué paradójico, porque estamos pues conversando de esto y hablar y yo estoy sin palabras. Porque es para mí realmente un mundo y todo lo que tú estás mencionando, trasladarte a esas personas y me gustó mucho lo que dijiste, es un reto motor, pero que en su mente sí hay pensamientos y hay otras formas en las cuales pueden expresarlo, pues, porque justamente la comunicación no solamente verbal, sino que también, bueno, tú has puesto el ejemplo, es escrita o pues ya nos contarás si hay otro tipo de comunicación. Hay muchas formas de comunicación alternativa. Yo estoy como, Dios mío. Es todo un mundo de verdad. Sí. Realmente creo que justo, ¿no? La frase de independencia del diagnóstico, es decir, cuando también los adultos estamos abiertos a... El diagnóstico es autismo, es parálisis cerebral, pero puede haber una forma para que estos niños puedan comunicarse. A mí me gustó mucho cuando estaba pensando en este tema, Sara, que la comunicación es multimodal. Realmente yo creo que empezar por ahí ya nos abre como otra ruta. Y por otro lado, el hecho también de las personas que nos pueden escuchar. Me gustó que tú decías, un derecho. Y es que lo es, para vincularte, para aprender, para socializar, realmente lo es. Y eso me lleva a preguntarte, en nuestro sector, esta población, estos niños, que es con la población, entiendo que tú más trabajas, pero también podrías trabajar o has tenido experiencias, esta ya es otra pregunta, con adultos. Una de las maravillas de la comunicación aumentativa alternativa es que no tiene requisitos, no tiene prerequisitos ni de edad, ni de diagnóstico, ni de habilidades previas, de nada.
O sea, nosotros trabajamos pensando en un principio que es presumir competencia. Significa creer que la persona, aunque no me lo demuestre y no me lo tiene que demostrar, yo voy a creer que es capaz. Me fascina porque de entrada le estás dando el derecho, ¿no? De que sí va o puede tener un proceso de aprendizaje, porque usualmente, de hecho, fuera de esto conversábamos, el decir, no, mire, a ella se le va a dificultar, casi que es el profesional quien te pone un obstáculo, ¿no? Y cuando tú eres padre y estás del otro lado, escuchar eso tiene un impacto y te va a generar también una proyección de qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Entonces, de entrada, yo creo que ese es un punto bien relevante. Entonces, tu trabajo parte de otro enfoque totalmente, entonces, Sara, es dar la oportunidad y saber que sí es posible. Sí. Yo odio un término que es no verbal. Y de hecho mencionábamos lo de verbal, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Verbal, hemos dejado de usar ese término. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en lo verbal, estamos pensando en una persona que no puede expresarse de ninguna manera. O sea, verbal le llamaríamos sin palabras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que una persona no diga las palabras no quiere decir que en su mente no existan las palabras. Entonces, por eso el término lo cambiamos de verbal a no hablante o mínimamente hablante. Entonces, yo creo que en la mente de la persona hay muchísimo más de lo que yo puedo demostrar. Incluso yo tengo un recuerdo que es de esas situaciones que yo quisiera volver con los conocimientos que tengo ahora y transformarlos. Yo trabajé en el Seguro Social. Fue uno de mis primeros trabajos como terapeuta de lenguaje. Y pues me llegaban adultos de todo. O sea, de todo, se imaginarán, de verdad me llegaba de todo. Y había una señora que solamente usaba como una frase en su intento de decir todo. Era como mini. Y o sea, de verdad no me podía decir nada más. Un día yo llegué con pictogramas y un montón de como dibujos de comida. Y le empecé a preguntar qué le gustaba y qué no le gustaba. Y las terminamos clasificando. Ese fue como creo que de las primeras experiencias en las que yo dije, esa señora tiene muchísimo más que decir. Pero yo no tenía las herramientas para dárselo. En ese momento. En ese momento. Y por eso es que yo como que quisiera volver. Pero es lo que les digo, o sea, esto se puede usar con personas que tienen alguna dificultad de niños, pero también con adultos que han sufrido un accidente cerebrovascular. O sea, realmente se puede usar con cualquiera de esta población. ¿Y por qué crees que no sabemos de esto? Porque te soy honesta, conocerte a ti para mí fue la ventana a aproximarme. Y digo la palabra aproximarme porque creo que realmente no tengo todo el conocimiento que me gustaría, en el sentido de me gusta entender, a mí me gusta, soy muy curiosa. Entonces me gusta como comprender. Pero, Sara, ¿cómo es posible? Realmente yo he estado en contacto en algún momento a lo largo de mi carrera profesional con terapeutas de lenguaje y que se mezcla mucho con la psicología, que ahí con Lourdes tenemos nuestras reservas y el psicólogo no es el encargado para eso, terapia del lenguaje. Pero ¿por qué pareciera que esta información o hablar de comunicación alternativa o aumentativa pareciera que no está, pareciera que está ausente? Porque sí hay una población sumamente importante que creo que si no la sensibilizamos a que hay una alternativa, es que cómo acceden a ella. ¿Cómo es posible o qué crees que se deba que nosotros no tengamos o no se conozca tanto a nivel de país o de contexto? En realidad tengo que decir que no es un problema de país, es un problema internacional. O sea, yo tengo familias que acompaño en España, acompaño familias de Guatemala, o sea, está en todos lados. Y se repite, claro. Y es la misma historia una y otra vez. Y fíjate que no es tanto porque no sea tan difundido, sino porque hay una negación por parte de los profesionales a dejar de hacer. Y, o sea, por ejemplo, por mucho tiempo, lo único que se enseñaba era un sistema de comunicación que se llama PECS, que es un sistema de intercambio por imágenes, que seguramente lo han escuchado, que en teoría está basado en principios de modificación conductual. No lo he escuchado. Pero bueno... Pero en teoría, no, en teoría, o sea, yo he hablado esto con Lourdes, por eso y le puedo decir en teoría, pero no, o sea, está todo muy, muy mal. Y literalmente era como usar pictos de manera aislada y cada vez que el niño te daba un pictograma, le dabas un pedacito de comida y así lo tenías hasta que el niño aprende a darte la tarjeta. Eso no es comunicación. Entonces, eso es lo que se ha enseñado en las universidades. Incluso yo les digo, en mi carrera no me enseñaron. Yo no tenía idea de esto. O sea, yo creo que cada paciente de mí que me llega, yo investigo. O sea, yo no me puedo quedar con, este es el método que usamos. No, hay que investigar. Y
cuando yo fui investigando, fue que yo dije, no, o sea, hay una alternativa y decidí tirarme al agua. Fue muy incómodo, muy incómodo. Y no tenía ruta, fue prácticamente porque tú en tu trabajo te vas dando cuenta. Te entiendo. Y el deseo de invertir, porque, o sea, creo que las personas no dimensionan que las personas más actualizadas somos las que invertimos. Claro. Entonces yo, o sea, tomé asesorías, yo tomé cursos, programas en comunicación aumentativa, porque realmente es un mundo y tuve que aceptar que lo hice mal. Y les conté una historia de alguien con quien lo hice muy mal y un montón más con quienes no hice nada. Claro. Entonces eso a las personas lamentablemente les incomoda. Y también, bueno, ya me extendí en esto, pero por ejemplo yo creo que realmente el ser autista me juega una ventaja a mí, porque tenemos un sentido muy grande de justicia. Y ese sentido de justicia a mí, claro, reconozco la comunicación como un derecho, entonces ¿qué digo? Tengo que darle acceso a este derecho. No puede ser que yo sea parte de las personas que no dan acceso o que atienda a personas porque me lo pueden pagar, pero no les estoy dando lo que realmente necesitan. Entonces, nos sentimos creo identificadas con eso también. Exacto, sí, y es aceptar incluso decirle a personas como no puedo atenderte. Justo, sí. Y los primeros con los que yo trabajé con comunicación aumentativa les tuve que decir, es primera vez que voy a hacer esto. Sí. Y los que confiaron, gracias al Señor, sí, ¿verdad? Sí. Pero reconocer eso no es fácil para las personas, lamentablemente. Y además es muy fácil hacerlo mal. Y hay principios que son importantes de seguir. Es muy intuitivo, es muy natural. De hecho, la metodología se llama lenguaje natural asistido. Entonces es muy natural, pero hay muchas formas de hacerlo mal. Y se meten otros factores, muchísimos más. Por ejemplo, usualmente las familias no están involucradas en las terapias. Entonces, yo creo que eso también marcó nuestro encuentro, Jess. Sí. Porque yo te dije, vos vas a entrar aquí. Sí. Sí, ¿verdad? Y de hecho, qué bueno que lo digas, porque yo no esperaba eso. Y me generó como sorpresa, pero agrado al mismo tiempo, porque era como, sí. Y ahí tirada en el suelo, ¿me entendés? Sí. Sí. Y yo así como en la silla. No, aquí me dijo. Y yo, ok, aquí de acuerdo. voy. O sea, yo aquí estoy, aquí lo recuerdo. Y tienes totalmente la razón. Entonces muchas personas prefieren que no entren los padres a consulta o a la sesión porque pues tienen miedo e inseguridad. O esa sensación que a lo mejor nos ha perseguido como el mito, ¿no? Me va a responsabilizar de algo, o incluso como, ay, no quiero estar ahí porque incluso tú estás nervioso, entonces como esa dinámica. Pero yo creo que cambia muchísimo cuando tú abres la puerta y tú como padre de entrada tienes un rol activo y también estás accediendo a eso. Por otro lado, lo que tú dices, creo que coincido completamente. Es incómodo verte también del lado del profesional, cómo me va a evaluar el padre, si el niño no hay conexión. Ajá, dependiendo cada caso, ¿no? Pero te pueden pasar un sinfín de cosas que te generen una inseguridad profesional, pero yo siempre lo había dicho, a lo mejor desde el lado de la psicología, déjate supervisar y exposición. Es la única herramienta que yo conozco para perfeccionar algo, ya sea habilidades terapéuticas o en este caso lo que tú estás diciendo. Porque si no lo haces, ¿cómo puedes mejorar lo que no ves, lo que no se te critica en el sentido constructivo? Pero en tu práctica profesional, ¿cómo obtenés esas herramientas y las consolidas si no podés a veces ni tan siquiera tener un reflejo de lo que estás haciendo? Y no podés saber cómo mejorar, y a veces puede dar vergüenza, ¿no? Que tú te veas como, ¡ah! Dije algo que no. Pero es que es la única forma. Como terapeutas, yo siempre he dicho, déjate supervisar, déjate que no, a veces es bueno dar 2 pasos hacia atrás y decir, no lo sabemos todo, estoy aprendiendo, necesito mejorar. Y podemos caer en eso, como en esa inseguridad profesional y todo a puertas cerradas, ¿no? Pero lo que tú hiciste me parece completamente lo opuesto, intuitivo, pero lo opuesto. O sea, es abrir la puerta, hacer parte a la familia. Y yo creo que de entrada eso ya es como otra forma de trabajo, o sea, completamente distinto. Totalmente, o sea, y eso permite a las familias empoderarse también. O sea, es que las estás involucrando desde el principio. Exacto. Entonces, muchos profesionales no tienen miedo de realmente de hacer eso. Entonces, de hecho, es la misma historia. ¿Has entrado a las terapias? No. ¿Tú sabes qué hacen en terapia? No. ¿Sabes cómo trabajar en casa? No. Entonces, porque no ¿qué van a lograr? No pueden ver y no pueden tal cual implementar herramientas puntuales adecuadas a cada hijo. Exacto. Según, sí. Hay algo, bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de qué es comunicación aumentativa alternativa. Sí, eso, mira, yo estaba como todo el rato hemos hablado, escuchando, pero y como estos nuevos términos y todo, digo,
pero no se me puede ir esta pregunta. Decía, pero es que tengo esto es lo preguntar genial del podcast, porque justo, ¿no? Creo que nos dejamos, es que hay tanta información que nos dejamos llevar, pero luego regresemos a ese punto. Sí, importante. Sí, nos vamos, hay que hacer otro de intervención mediada por padres. Exacto. Pero dinos entonces, Sara, ¿cómo lo podríamos definir? La comunicación aumentativa o alternativa son métodos de comunicación alternos al habla. Es decir, son sistemas que nos permiten comunicarnos para complementar lo que decimos con la voz, por eso decimos aumentativa, o para suplir lo que no podemos decir con la voz. Y a mí me encanta dar ejemplos porque en realidad todos usamos comunicación aumentativa o alternativa. Por ejemplo, si están muy cansadas, y voy a pedirles que me respondan. Los emojis. Honestamente, si ustedes están muy cansadas y tienen que hablar, qué sé yo, para alguien que les ayude en algo del podcast, ¿van a llamar o van a enviar un mensaje? Enviar un mensaje. Sí. 100%. Mensaje. Entonces, sí. ¿Qué estamos haciendo? Sustituyendo lo que diríamos con nuestra boca por la palabra escrita, por símbolos abstractos. Mira, pero para mí eso es siempre... Aunque tenga o no energía, para mí la comunicación escrita es como el método, solo que de verdad yo diga, no, esto lo tengo que hacer por teléfono, debe ser por teléfono. Pero de lo contrario, yo me siento súper más cómoda escrito. Es mucho más cómodo, claro. Y eso hace que nos comuniquemos más. Si vos solamente tuvieras que hablar por teléfono, probablemente no hablarías con la cantidad de personas que hablas, porque te sientes más cómodo escribiendo. Sí. Entonces eso mismo pasa con los chicos. Si les damos otra alternativa, se sienten más cómodos de interactuar con otras personas. Y ahora, eso es como lo vemos nosotros, pero se ve de mil maneras. Por ejemplo, ¿cómo sabes vos que hay un McDonald's? Porque ves la gran M. Claro. Esa M es un símbolo que representa McDonald's y por tanto, si vos querés ir ahí, solo con señalarlo, ya sabes que estás hablando de McDonald's. Claro. O vemos un menú y en no lugar nos de ha pagado McDonald's por esto, pero bueno, es un paréntesis. Sí, perdónenme, hoy les he emocionado. Hay que aclararlo. Aquí estamos, McDonald's, si nos quieren contactar. Pero continuemos. Pero con café nada más. Sí, por favor, ya saben que yo soy la adicta al café, pero no nos desviemos. Y tenemos la Nutria, además. La policía. Literal. Ya ven, por eso el café realmente es maravilloso. Pero continuemos. Entonces nos decía, este es un simbolismo, ¿no? Los chicos aprenden entonces a comunicarse de una forma, me gusta la palabra, alternativa. Entonces es una herramienta. ¿Esta herramienta, Sara, es definitiva o es temporal? ¿Cómo se implementan? Ok, vamos a terminar de definirlos para poder responderte. La comunicación alternativa, bueno, quería darles otros ejemplos que se van a ir acercando al tema. Danos todos los ejemplos, por favor. Que se van a ir acercando a esto de cómo lo hacemos con cualquier persona no hablante o mínimamente hablante. Por ejemplo, si ustedes van a un restaurante italiano o francés, qué sé yo, y no pueden mencionar la palabra que está escrita ahí, ¿qué haríamos? Señalaríamos. El dedito, ¿verdad? El dedito. Sí. Exacto. Señalamos. ¿Qué estamos haciendo? Utilizando una imagen para comunicar un mensaje. Y eso es más o menos pues lo que hacemos con los chicos. Hay muchos tipos de comunicación aumentativa alternativa. Por ejemplo, tableros impresos de comunicación que estén muy bien estructurados, que mantengan la planeación motora, que es otro tema importante, y que tengan todo el vocabulario que la persona necesita, que esté personalizado también para sus intereses y actividades frecuentes en casa, por ejemplo. También, y que es la forma que a mí más me gusta y que de hecho es la que mejor funciona, son los comunicadores dinámicos con generadores de voz. Suena chino, pero en realidad son tablets con una aplicación especializada que no puede ser cualquier aplicación, sino que tiene que ser seleccionada para el individuo porque hay muchas aplicaciones y personalizada para la persona, configurada con el tamaño de celdas que la persona necesita y dentro de esa aplicación pues tiene todo ese vocabulario que necesita. Ok, entonces esa persona ahí puede decir yo quiero comer y aprieta play y suena yo quiero comer. Le pueden escuchar su voz los padres, es decir, genera, qué maravilloso. Y esa es la voz de los niños. Entonces lo que estamos haciendo es dándole una voz a estas personas que tienen una voz en su mente. Qué maravilloso. Le da voz. Ajá, yo estoy como imaginándome esos momentos, pues. Yo creo que me pongo como madre y escuchar la voz de mi hijo en
yo quiero comer. Cuando a lo mejor mi pensamiento previo era como, nunca me va a decir que él quiere comer. Yo tengo que adivinar cuando él quiere comer o buscar otra forma de entender cuando él quiera comer. Pero tener esa posibilidad, lo que puede implicar para la familia. Y la cuestión es que aquí también necesitamos educarnos como adultos para aceptar eso como la voz de la persona. Porque hay muchas personas que siguen reconociendo como menor otras formas de comunicación que no sean el habla. Muchas mamás, sus hijos les hacen frases de 6 palabras, 7 palabras, y lo que ellas quieren es que de la voz del niño directa salga un te amo. Y lo que estamos haciendo es menospreciando todo lo demás que esta persona nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, sí es como bien fuerte porque requiere un trabajo, y de hecho por eso también yo trabajo con Low, porque requiere un trabajo emocional como padres, que hay un duelo que vivir también. O sea, es un cambio en lo que vos percibías como que iba a ser tu maternidad, que iba a ser tu paternidad, ¿verdad? Entonces sí es complejo en ese sentido, pero puede decir lo que sea, vale muchísimo más que 7 años de silencio, ¿verdad? Sí, claro, y creo que aquí hay varias cosas importantísimas, Sara, porque justo creo que quizás como sociedad no estamos sensibilizados para esto. Yo te traigo ahorita un caso de, por ejemplo, ver a una niña pequeña en un lugar que está fuera del país y no sé cuál era la condición, definitivamente no lo sé, estaba retirada. Pero la escena a mí me pareció muy llamativa, y ahora que tú dices esto me genera como ruido. Una niña queriendo comprar un ticket para subirse a un trencito en un parque. Pero la persona que estaba vendiendo el ticket, la niña realmente parecía que le mostraba lo que quería. No sé si era este método de una tablet, realmente no lo sé, pero le mostraba un dispositivo, eso sí, y le decía como con su dedito, ¿verdad? La chica le sonrió, pero en automático también se dirigió a la madre como, y entonces, y yo creo que ahora que conversando contigo me hace ruido, porque el hecho de que a lo mejor como sociedad también siempre, aunque exista esta herramienta, y al no tener la sensibilidad, vamos a invalidar esta forma de comunicarse. Y como en este caso que podríamos hipotetizar, vamos a decirle sí, porque no tenemos la información completa, de que esta niña se estuviera comunicando a través de un dispositivo. La mamá le daba paso a que lo hiciera, pero la persona que estaba vendiendo realmente lo minimizó como, no, ¿verdad? Y se dirigió nuevamente a la mamá. La mamá obviamente ya entró en el rol activo de comprar los tickets, pero esa escena de saber que a lo mejor está, y que cuando este niño está aprendiendo esto y viene una sociedad que le invalida, es como una lucha, creo yo, que con todo una sociedad algo es realmente complejo, no es tan sencillo. Y me lleva a pensar, y bueno, es que aquí ya nos estamos yendo, ya no terminaste de decir, y ya me surgen otras preguntas, pero voy a ir despacio. Las vamos a decir, pero luego las vamos a tratar de resolver. El sistema educativo. O sea, porque entro en ahorita como cómo el sistema educativo puede apoyar a estos niños, y también la sensibilidad que se necesita tener para incluir, y aquí ya iríamos hablando casi de la inclusión social, que bueno, pero regresando, vamos. Pero es que sabes que tiene mucho que ver. O sea, yo mientras vos contabas esto estaba pensando en el modelo social de la discapacidad, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Si yo reconozco que es la persona la que tiene el problema, debería solucionarse con que le dé una tablet con una aplicación especializada, ¿no? Pero ¿qué pasa? No es suficiente. Claro. Porque yo le estoy dando un apoyo a las características de la persona, pero el ambiente es sumamente importante, y si el ambiente no cambia, tampoco hay inclusión. A mí me gusta pensar, o sea, realmente que la inclusión es una utopía. La inclusión realmente es una utopía, y lo que sí puede haber es acciones inclusivas. Por supuesto que pueden haber. Pero si no entendemos que nuestra acción es la que va a abrir la puerta para que la persona sea autónoma, no vamos a lograr nada. Puedo darle todas las herramientas al niño, pero no le estás facilitando nada. Sí, es que o sea, estás como... Tenés el mayor reto, lo social. ¿Cómo? Y eso mismo afecta en el sistema educativo. De hecho, otra de las razones por las que no se usa mucho la comunicación aumentativa aquí es porque hay muchos mitos. O sea, les pongo un ejemplo. Yo fui mamá en un hogar de acogimiento y tenía una niña con síndrome de Down, una niña mínimamente hablante. Yo le empecé a enseñar señas. La llevé a una escuela especial y la persona que atendió era una señora muy desactualizada, lamentablemente. Yo entré a la sesión, nos juntamos 2 personas que creo que grave error. Sí, o sea, se juntó con la persona equivocada.
Y me dijo, ella no aprende a hablar porque usted le está enseñando señas. O sea, explíquenme, una niña llevaba 7 años sin hablar y yo me iba a conformar con eso. Entonces, estamos hablando de alguien que debería ser especialista. Claro. Y me está diciendo un mito de los más grandes. Usar dispositivos de comunicación va a hacer que la persona no hable. Y aquí viene la pregunta que me dabas. ¿Estos son temporales o son para siempre? Pues depende. Depende de la persona. Por ejemplo, yo les hablé de Gonza. Gonza, mi amigo, pues él no va a hablar. O sea, aunque pasen 10 años. Es más, a él le dijeron que existía la posibilidad de hablar y él dijo, yo me siento más cómodo. O sea, la cantidad de energía que tengo que usar para hablar, no. Y la cantidad de esfuerzo y la lentitud que me va a tomar a mí hablar cuando mis ideas van tan rápido, que de hecho ahorita él ya está diagnosticado con atención divergente. Entonces imagínense la velocidad de sus ideas. Claro. Y él dice, mi mente no va a la velocidad de mi cuerpo, entonces me sale mejor escribir. Entonces, él va a usar comunicación alternativa toda su vida. Pero hay niños o jóvenes incluso que empiezan a usarlo y encuentran su propia voz y empiezan a hablar también. Hay personas que lo usan para ciertas situaciones. Por ejemplo, como autistas podemos tener pues crisis emocionales o sensoriales fuertes. Y en esos momentos nuestra habla pues también se ve afectada, ¿verdad? O sea, el habla no es algo separado, es algo que está totalmente unido a toda la experiencia sensorial, emocional, cognitiva de una persona. Entonces, ante un momento de crisis, para muchos autistas es más difícil hablar. Entonces, en esos momentos hay personas que utilizan comunicación alternativa y ya pues luego ha pasado la crisis y pueden nuevamente pues, volver a hablar. O sea, es que, como les digo, es algo que todos podemos utilizar. Igual, como les comentaba, hay niños que pueden empezar a usarlo desde 1 año, 2 años, 0 años. O sea, de verdad no importa. Y se ha comprobado que si tú ocupas comunicación alternativa, se fomenta, se estimula la producción del habla. Entonces es completamente contrario al mito. Y ese que te decía esta persona, ¿no? Le está enseñando otra forma, por eso ella no va a hablar. O sea, es que ni le digo que le dije. ¿Cómo no contar? Decinos. Aquí Yo estamos en confianza. No, yo, o sea, yo me puse, yo fui, ¿han visto esos memes, verdad? De que, ¿cómo pondrías de forma respetuosa tal cosa? Pues algo así me tocó sacar muchas investigaciones y todo el conocimiento que había, ¿verdad? Pero lamentablemente no se logró nada. O sea, es que... Sí, ya estaba cerrada, pues ya no hay personas que no. Uh-huh. Lamentablemente. Definitivamente es lamentable porque creo que hay ciertas cosas que yo siempre he dicho que las puedes entender cuando vienen desde el desconocimiento, en el sentido de que no es un profesional. Pero cuando tú estás en un contexto de profesional a profesional, realmente a mí me parece como... Es chocante. Eso es chocante que no puedas tener ese diálogo y que la persona realmente tome una postura, pero quizás son sus miedos, quizás porque realmente si hay evidencia, si hay otras formas y otros métodos, deberíamos de, justamente por eso somos profesionales en algo, ser minuciosos y abrirnos a eso, a unas maneras distintas de hacer las cosas. Claro. Así que sí, yo te imagino a ti pensando de forma asertiva de cómo contestarle. Sí, totalmente. Sí. Fue horrible, pero bueno. Sí. Ahora, Sara... Es que no pude evitar reírme porque me imaginé la escena. Imagínate Sara tan ecuánime ella en todo. Y en ese momento... No, y acuérdense que iba en mi papel de mamá. Exacto. O sea, Exacto, es un rol y vulnerable, pues. Yo saqué mis garras, o sea... Y yo creo que es lo que toda mamá debería hacer. O sea, yo honestamente no entiendo cómo una mamá... A veces me dicen, yo haría lo que sea por mis hijos. Les digo, implementemos comunicación aumentativa alternativa. No. Los mitos. Eso ya es demasiado. Sí, o sea, invirtamos en un dispositivo de comunicación. No. En este caso, Sara, es porque se sigue persiguiendo el objetivo que sea... Que hable. El habla, esto. Sí. Súper lamentable, la verdad. Y estas son todas las barreras que se tiene que entonces... Es que de verdad hay una infinidad. O sea, hay muchas más. Por ejemplo, la principal información, ustedes saben, no está aquí. No está, bueno, incluso les puedo decir en Guatemala si hay una profesional súper buena que se llama Amanda Blackwell, que ella es experta, es una doctora en educación especial y terapia del lenguaje, y ella habla del procesamiento gestáltico del lenguaje, que es otro temazo muy interesante. Ella también es una experta, es de Guate, pero ella es estadounidense o canadiense, bueno, no me acuerdo. Y hay muchos expertos, por ejemplo, sí hay expertos en España.
Sí hay expertos, por supuesto, en Chile, de hecho hay muchas personas, en Argentina, hay en los Estados, en Canadá, pero el conocimiento no nos ha llegado también. Y pasa lo mismo que pasa en todas las áreas. Conocimiento más que todo en inglés, investigaciones. No está tropicalizado, pues. Investigaciones costosas para ciertas personas y de nuevo, o sea, hay profesionales que no están dispuestos a invertir. Claro. Hay ciertas cosas, hay mucho conocimiento gratuito, pero si tú quieres estructura, si tú quieres aprender realmente, necesitas invertir en estructura. O sea, no vas a aprender solamente leyendo de aquí por allá. Sí, entonces hay muchas barreras, muchas creencias. Hay personas que creen que sus hijos no tienen potencial para hablar. O sea, porque imagínate, tenés un hijo de 14 años que nunca ha hablado y yo le digo, podemos darle, hay una esperanza, o sea, sí se puede. Han gastado tanto dinero, tanta energía que tienen miedo. Y están fatigados también. Exacto. Y hay tantos profesionales que les venden soluciones baratas. Y tengo que decir también, o sea, hay un montón de pseudoterapias también en cuanto a autismo, en cuanto a comunicación no alternativa, en cuanto a niños no hablantes, mínimamente hablantes. O sea, no sé, seguro lo han escuchado, pero sí, desintoxicación, cosas así, o sea, como desintoxicación de metales pesados. Y creen que con eso la persona va a hablar. Claro, puede mejorar su calidad de vida porque, pues no le voy a negar, ser autista conlleva muchas veces dolor crónico, o sea, es parte de, pero muchas veces están buscando esas cosas que normalicen a los niños con píldoras mágicas, con terapias que solo conectan cosas en el cerebro y que con eso va a mejorar. Lamentablemente con modificación conductual, simplemente para normalizar a la persona, que me vea a los ojos, que me obedezca, que actúe como yo quiero. O sea, son cosas que lamentablemente ponen un freno para que la persona realmente pueda acceder a lo que necesita. Es que pareciera que estamos como viendo un estándar de persona, ¿no? Y eso te quería decir. No estamos viendo al niño. O sea, porque si tú lo planteas así, yo me pongo... Hay varias cosas, como tú dices, creo que esto son muchísimas, pero el hecho de estar del lado de madre o padre, en mi deseo y en mi búsqueda, tú decías al inicio, un ideal también de expectativas, ¿no? Cuando vas a ser padre, yo creo que el peor miedo de un padre es que mi hijo tenga una condición, ya sea física, cognitiva, y que no saber cómo manejarlo, porque tenés la idealización de una maternidad, de un proceso. Pero cuando tu hijo está y tú ves a tu hijo, es que realmente creo yo que aprender la aceptación y el respeto para con tu hijo. En algún momento lo hablábamos con Lourdes. Es que un niño es una persona desde el momento que nace, no es un objeto que yo puedo moldear y que bueno, que vaya siendo, yo lo utilizo, sino que ya es una persona. Es decir, ya hay ese principio, digamos. Entonces, creo que cuando nosotros entramos en esta dinámica y la diversidad, pues no, ¿verdad? No nos gusta tanto, sino que lo homogéneo, ¿no? Que todos parezcamos dentro de una misma forma. Y tener este reto y exponerme a lo desconocido, creo que como padres te puede generar muchísimos temores, pero también, vamos, que los profesionales deberían de ser esas personas con las cuales tú vas y confías que te van a dar una ruta, porque tú al inicio no sabes nada, ¿no? Entonces estás conociendo, aproximarte, y creo que ahí marca muchísimo el primer contacto con el profesional. Es decir, yo creo que es una dicha si llegan contigo, Sara, de verdad que cuando tú decías en Guatemala, yo, pero en El Salvador está Sara. Casi que te iba a decir, sepan lo que aquí. Y tú decías Argentina, Chile. Pero tenemos a Sara. Pero Sara en El Salvador. Porque fíjate, venir con un primer profesional y que ese profesional tuviera todas estas éticas que tú tienes, que creo que no solo son profesionales, sino que son tuyas, personales, y poder entrar en contacto es que te libera y te muestra una ruta. Cuando yo acudí contigo, yo sentí que no había incertidumbre después de ir contigo. Yo tenía claro un panorama. Antes y después de estar con Sara, yo tenía un panorama. Y esa incertidumbre la marca ese primer profesional. Pero si yo acudo con un profesional y que de lo primero que me dice es, su hijo, mire, no va a hablar, o mire su hijo, y empiezo todos los limitantes y no los potenciales y no las áreas que se pueden realmente desarrollar nutrir. o mejorar. Entonces creo que de entrada eso va a marcar un antes y un después para las familias. Y es bien complicado. Tú decías de tantas terapias alternativas
Y yo creo que ahorita esos son de los problemas a nivel de salud, donde hay terapias hasta con flores, de no sé qué. Y que creo que, constelaciones familiares. Constelaciones familiares, que un día vamos a hacer un episodio de eso. Sí, por favor. Eso es delicadísimo. Destrúyanlo. Sí, que vamos a realmente sacar todos nuestros... Sí. Pero volvemos a eso. Sin palabras. Sí, yo Si nos vieran ahorita. sí, yo soy nutricionista, pero he podido familiarizarme más con todo esto y el tema de las pseudoterapias, así lo hemos denominado, y yo creo que realmente es un horror. Que realmente son peligrosas por un principio básico. Alejan a las personas de los tratamientos que sí tienen evidencia, sí o sí. Porque no es lo mismo, y tú me dirás, no es lo mismo cuando tú empiezas a trabajar con una familia donde venís de un proceso de vamos a partir de aquí, pero cuando esta familia ya vino que anduvo con fulanito que probó tal cosa, o sea, es muchísimo más complicado, porque primero pareciera que tenemos que hacer toda una limpia. Sí, estamos conectados. La limpia. Pero es cierto. Y conlleva tiempo y conlleva recursos económicos, porque tienes que hacer todo un proceso. Y hay que confrontar. Y es que esa es la cuestión, o sea, confrontar a una mamá, a un papá es bien complejo. Sí, difícil. O sea, y asusta, da mucho miedo. Entonces, y de hecho, hay muchas mamás que han sido tan criticadas que no quieren escuchar. Claro. O sea, porque claro, todo el mundo les ha dicho. Es lo que te decía, ya están fatigadas, ya es como, ay no, otra vez. Ajá, otra vez. Y de por sí la maternidad es un proceso sumamente desgastante. Yo creo que no hablamos muchísimo de eso, pero sí es un proceso, yo lo he dicho, creo que de los retos, hablar de crianza, hablar de maternidad es sumamente todo un mundo difícil. Y cuando estás en esta posición donde ya estás... Un escrutinio constante. Y que sos evaluada, ¿no? Entonces, creo que también me gusta mucho este tema porque también nos ayuda a sensibilizarnos como padres y también saber que a veces sí nos vamos a incomodar y que es necesario incomodarte como padre. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y que es de los más incómodos, pero yo lo hice primero. Tú ya pasaste por ahí. Yo lo hago, de hecho. De hecho, si lo escuchan, están en mi podcast también, en Comunicación Infinita. Tienen que escuchar ese podcast. Pues yo hablo como de uno de mis errores y que básicamente, bueno, no voy a hablar del error, pero voy a hablar como la estrategia. A mí me gusta grabar las interacciones y bueno, tú lo sabes, ¿verdad? A mí me gusta grabar las interacciones, grabo sesiones completas. Claro, al principio, cuando es una evaluación, lo hago para tener una muestra de lenguaje, para escuchar qué palabras, para ver cómo el niño, qué conductas, qué formas de comunicar utiliza, porque la comunicación es multimodal, o sea, quiere decir que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestras palabras, nuestros sonidos, nuestros movimientos, bueno, un millón de cosas. Entonces, pero a veces yo grabo para luego verme yo, y yo soy la primera que tiene que ver, estoy interrumpiendo al niño, le estoy dando lugar a hablar, estoy haciendo esto, estoy respetando sus intereses, estoy ofreciendo opciones. Y yo me evalúo a mí. Entonces, ¿qué hago? Pido que las mamás en casa hagan lo mismo. Les pido que se graben, les mando una lista que a veces, pues dependiendo del proceso que llevan, lo hacemos juntas o lo hacen solas. Y eso les permite mejorar su forma de interactuar. Porque de nuevo, tenemos que sacarle la responsabilidad al individuo. Tenemos que sacarle la responsabilidad a los niños. Ellos pueden tener un reto, pero nuestra responsabilidad es crear el ambiente propicio para comunicar. Y yo siempre digo, sin conexión, sin regulación, no hay comunicación. Entonces, ese ejercicio es muy incómodo porque en quien cae la responsabilidad es en ti como adulto. A quien yo le pido, también me pasa mucho porque uno de los grandes retos en la comunicación aumentativa es acordarse de usarlo. O sea, es como... No sé si ustedes han querido en algún momento tener la espalda más recta. Ahorita. Sí, ¿verdad? Estás acomodándonos. Pero el dolor me recuerda que no estoy recta. Le cabal, vea la espalda baja ahí sufriendo. Pero es de lo más difícil acordarse eso nuevo que querés incluir. Y de hecho, aquí a María, por ejemplo, que Lou nos hable, por ejemplo, de la terapia de aceptación y compromiso, que tiene que ver con estas acciones que queremos incluir, estas acciones comprometidas para lograr vivir de acuerdo a los valores, ¿verdad? De acuerdo a los valores. Y pasa que si yo vengo, introduzco un sistema de comunicación, los papás es como, yo se lo voy a dar al niño. Y yo, no, usted lo va a usar.
usted lo va a usar. Sí. O sea, quien tiene... Porque es que tenemos que pensar cómo aprende el niño cuando está pequeño. O sea, está rodeado, está inmerso en un mundo de sonidos, está inmerso en un mundo de palabras, de movimientos. Es que es como, o sea, tal cual vivir toda la experiencia. Pues, o sea, no sé si este es el término correcto, empatizar, pero es como justo ponerte en esa situación para poder comprender mejor. Y no solo es eso, es darle el input que necesita. Ajá. Porque ¿qué pasa? O sea, el niño empieza a balbucear, pero no balbucea. Si el niño estuviera solito en el desierto, no sabemos si balbucearía, ¿verdad? Pero balbucea porque está rodeada de personas. No lo hace en el vacío. Exacto. La imitación es una onda muy importante en todo lo que tiene que ver con comportamiento humano. En comunicación es lo mismo. Entonces, en comunicación aumentativa hay algo que se llama balbuceo también, y que es esta exploración que hace el niño del dispositivo porque está explorando su voz. Y además hay algo que se llama modelado sin expectativa, que es que las personas le hablan, le dan sentido a lo que él dice, le hablan usando el sistema de comunicación, complementan sus palabras apretando ciertos botones, etcétera, etcétera. Y de esa manera el niño entiende, esa cosita es para que también podamos comunicarnos. En ningún momento tú le deberías decir a un niño, a ver, decilo con el comunicador. Eso no debería pasar. O sea, de hecho, una de las cosas que nunca debería pasar, nunca le deberíamos estar pidiendo a un niño, a ver, decilo vos, repetí tal cosa. Tiene que salir naturalmente. Y eso, de hecho, creo que es un temazo porque aquí también confrontamos el tema de premiar que hable. Tampoco queremos eso porque yo lo que quiero es que la motivación sea intrínseca. Que nazca el individuo. Porque si esa motivación nace de él, es más frecuente, es más posible que esa conducta se repita. Uh-huh. Y creo que aquí también eso, ¿no? El hecho de que el niño se pueda sentir visto y escuchado o entendido, porque yo creo que son cosas importantísimas cuando tú estás con alguien y lo ves, tenés el tiempo y el respeto de pausar porque esperás que la persona entre en contacto contigo o respetar esos espacios. Y eso es bien difícil porque es lo que tú dices, como padre a lo mejor, ¿qué? ¿Qué querés? ¿Qué me dijiste? O sea, nosotros... ofreciéndome té ahora, así... Pero sí, es como lo que naturalmente hacemos. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Querés más? ¿Ya no querés? ¿Querés otra cosa? Te doy un juguito. Sí, y es como una verborrea, ¿no? Nosotros empezamos a hablar y anulamos toda una experiencia que a lo mejor el niño podía ver. Este tema yo sé que le va a encantar a alguien. Es que ya veo escuchándolo así. Todo esto que ustedes están mencionando es como, sí pasa. Sí. Le pasa. Sí. Realmente es lo más sencillo que deberíamos hacer. Pero en nuestro deseo de hacer más, nos equivocamos. Entonces, por querer hablar, no damos espacio. Yo siempre digo, vos querés hablar con tu hijo, no hablarle a tu hijo. Qué bonito. Y hay una diferencia. Repetilo, por favor. O sea, tú quieres hablar con tu hijo, no hablarle a tu hijo. Y lo que solemos hacer es hablar a nuestros hijos, cuando lo que deberíamos estar haciendo es creando espacios. Y fíjense que es que en comunicación aumentativa hay que acordarnos también que la comunicación aumentativa y alternativa es lenta. Es mucho más lento escribir que hablar. Es más lento buscar un picto en distintos tableros que hablar. Entonces, si yo quiero comunicarme con un usuario de comunicación aumentativa, yo tengo que dar tiempo. Claro, quizás con un niño que es autista voy a dar unos 30 segundos, que ya de por sí para nosotros suele ser difícil estar en silencio 30 segundos. Entonces hay un trabajo interno, es lo que les digo. O sea, el trabajo, el más grande está en la persona, en el compañero de comunicación. Pero, por ejemplo, ustedes van a ver conversaciones en las que yo estoy hablando con el Gonza que les estaba comentando y yo puedo dar pausas hasta de 5 minutos. Porque tengo que esperar que él complete lo que me quiere decir. Él tiene el derecho de hacerlo. Y tu ansiedad de, porque no me estoy esperando. Y por eso me hubiese encantado, volvemos aquí. Es que de veras, yo estoy como, Dios mío. Lourdes, porque comentábamos con Lourdes y yo le decía, las habilidades terapéuticas que tenés que tener, en el sentido de que tú tienes a un niño, estás trabajando con él o a un adolescente y como terapeuta regularte de saber esperar, saber darle y ojo, o sea, estas personas son inteligentes en el sentido que te van a percibir que estás todo ansioso y desesperado porque diga lo que por esa respuesta que no llega, entre comillas. Entonces,
tener esta habilidad y volvemos a esto. Bueno, cuando hablamos de habilidad estamos diciendo que es un proceso de aprendizaje, es una conducta que se aprende, es una conducta, ¿no? Entonces se le salió los psicólogos. O sea, sí, ya la voy a guardar otra vez. No puede. No. Intento. Entonces, saber que este proceso es justo ensayado hasta que se logre este comportamiento que se consolida. O sea, yo les juro que yo he tenido que aprender a contar 10 Scooby-Doos en la mente. Yo, una Scooby-Doo, creo. 2 Scooby-Doos. Sí, totalmente. 3 Scooby-Doo. Y así, en serio. Sí. Porque es que es difícil y vivimos en un mundo tan acelerado que realmente nos es difícil pensar que alguien que se ha tomado 1 o 2 minutos para decirnos algo todavía tenga algo que decir. Entonces, sí, o sea, a mí realmente yo quisiera incluso que pudieran conversar con él porque es una experiencia realmente bonita. O sea, yo ya me acostumbré, pero para alguien que es nuevo, o sea, yo incluso lo uso tengo algunos chicos, algunas familias que acompaño que tienen parálisis cerebral los niños y de hecho van a ser los primeros usuarios de comunicación aumentativa con acceso por mirada. Es decir, que no lo van a tocar. Por favor, explícame eso. A ver, de por sí ya el otro es nuevo Ok, ¿qué pasa? Hay distintos modos de acceso. Entonces, hay personas que pueden usar sus dedos para señalar, pero hay personas que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral que tenga muchas restricciones de movimiento en sus brazos. ¿Qué hacemos con esas personas? Instalamos ratones de mirada que le permiten a la persona, o sea, que leen a dónde la persona mueve sus ojos. ¿Y eso cómo? Vos puedes tener, bueno, hay distintas formas, pero imagínate una tablet. Vos compras un dispositivo que es un lector de mirada. Entonces es como una barrita que se le pone a la tablet o a la compu y se calibra para que siga los movimientos oculares de la persona. Y cuando la persona sostiene la mirada sobre ciertos símbolos, de hecho también sirve para usar los dispositivos, qué sé yo, para incluso encender la tele y cosas así. Pero la persona pues va señalando y seleccionando con sus ojos. Sí. Wow. Y, o sea, hay otras formas. O sea, por ejemplo, incluso puedes pensar en diademas con punteros. Aquí el uso de la tecnología es fascinante. ¿Cómo increíble. Puede favorecer todo esto? Sí, entonces, pero imagínate, eso requiere tiempo. Entonces, incluso el aprendizaje de una persona de relacionar, o sea, donde yo miro es que esa cosa sigue, o controlarlo bien para que realmente esté bien calibrado. Es un entrenamiento. Exacto, o sea, de hecho sí, pero toma tiempo y eso es como, ¿saben cómo volver a eso? Es como, a mí me gusta con las familias que estamos haciendo esto, que estamos en este proceso, me gusta un montón mostrarle las conversaciones con el Gonza, por ejemplo, ¿verdad? Que es como el que más cercano tengo yo, porque ellos pueden ver los tiempos de espera. Entonces yo les digo, ok, les voy a enseñar un pedacito de la conversación. Y se los pongo y me quedo callada, esperando y les pido que observen la conducta porque yo tengo que mostrarle a la persona que estoy interesada, que yo no perdí mi interés en ese tiempo porque realmente no lo he perdido. Sí. Entonces me inclino, sonrío, asiento, espero. Es un aprendizaje, pero vale la pena. O sea, vale la pena. Sara, y esto que estás diciendo que empieza con este grupo, es como cómo esta familia se encontraron. Es decir, ¿cómo has creado tú esta...? Bueno, hay otra profesional que ustedes tienen que conocer. Ay, por favor, yo sí, viniendo se llama Esther Pereira. Y de hecho ya le referí a algunos chicos porque es que, bueno, yo refiero solo si estoy 100% segura, por eso refiero con no. Sí. O sea, porque solo tengo que estar 100% segura que es confiable. Te entendemos. Exacto, sí. No se cuestiona. Sí. Esto es algo normal, por eso ahorita sentimos que es como... Estamos en ambiente. Exactamente. Entonces, ella es una terapeuta física y ella trabaja con unos movimientos que se llaman Cuevas Medic Exercises, CME, la terapia CME. Ella es la única terapeuta en el país que lo está haciendo. Y es increíble, o sea, es increíble. Entonces, yo le encontré a ella, le referí a un chico que era usuario de comunicación aumentativa. Ella estaba impresionada de ver cómo el niño cada vez tenía más vocabulario y cómo cada vez hablaba más, formaba más oraciones de forma escrita con 4 años y medio. O sea, 4 años. Sí. Entiendo por qué puntualizaste de forma escrita. Sí. Por la edad. Exactamente. Sí. O sea, era un chico, o sea, hiperléxico. En ese momento era no hablante, o sea, no hablaba. Y ya ahora sí. Ya él dejó el comunicador, hay personas que lo dejan, ¿verdad? Volviendo como lo que hablábamos. Y ella es increíble, o sea, ella es
no sé, hay tantas personas que han recibido el diagnóstico y les dicen, tu hijo nunca va a caminar, tu hijo nunca va a sostener su cuello. Y ella les cae a la boca a todos. O sea, increíble. Pues yo la referí, luego le empecé a escribir, le dije, o sea, porque yo vi a este niño, que es un niño con espina bífida, y yo lo veía cómo se estaba parando, o sea, era como, yo no entiendo qué está pasando aquí, ¿verdad? O sea, ¿cómo le estás haciendo? Y le escribí, le dije, qué trabajo increíble, y ella, Sara, vos también, nos enamoramos, así. Esa sinergia. Sí, y empezamos como a hacer lives y así. Y ella me dijo, tengo familias que necesitan de vos. Y de hecho, una vez al mes yo estoy yendo a San Miguel. Entonces ella me puso en contacto con ellos. El diagnóstico de estos niños es parálisis cerebral. ¿Y estás trabajando? Ahorita estamos a la espera de que vengan los dispositivos. Puntualmente hay uno que ya le compramos el ratón, ¿verdad? Estamos esperando que venga. Es bien, o sea, de verdad les digo, es súper caro. O sea, hemos encontrado literalmente el más accesible. O sea, la familia, pónganle que gastó alrededor de $800 con lo más barato, pero un buen dispositivo así como más top anda como en 5,000 por lo menos. Sí, me imaginé. Ajá. Por el tipo de tecnología. Sí, exacto. ¿Y las edades en que estás trabajando con estos chicos? Ahorita tengo uno que tiene 5 y la otra tiene, si no me equivoco, no me acuerdo si tiene 7. No me acuerdo exacta la edad. Es que no me importa demasiado, sí, claro, la verdad. Claro. Sí. Pero, o sea, lo que sí me importa es para tratarles como las personas que son, ¿verdad? Y bueno, les voy a contar de los dos porque se van a inspirar. Favor. Miren, y estamos trabajando con otra chica que tiene hipoacusia bilateral. Entonces, bueno, pero con uno de los chicos ya estamos esperando que nos venga el ratón y vamos a hacer todo el proceso. De hecho, mi esposo va a encargarse de la parte más técnica, que es de instalación y todo el asunto, porque claro, hay un componente técnico fuerte y yo más de la parte pues pedagógica, claro, y terapéutica, ¿verdad? Y con ellos, mientras estamos esperando, estamos trabajando en 1,000,000 de cosas. Estamos haciendo un diccionario gestual, es decir, enlistar todas esas conductas que usa para comunicar. Entonces, por ejemplo, yo sé que rechina los dientes cuando algo no le gusta. Entonces, eso es comunicación. Y, o por ejemplo, también a este niño puntualmente le estamos enseñando a decir sí o no mirando a un lado o al otro. Entonces también enseñamos esto. Ahorita él ya está distinguiendo las vocales. Entonces, qué fascinante. Desde todo. Que yo empiezo, tengo que ir hacia la lectoescritura porque es la mejor forma de comunicación alternativa. Y con la otra chica hay más dificultades económicas. Entonces, eventualmente es posible que hagamos incluso una campaña. Ahí les voy a contar cuando lo hagamos. Porque, como saben, o sea, realmente es bien difícil para muchas familias porque además de pagar mi servicio, hay que pagar los dispositivos, que son una inversión y valen toda la pena, pero que son una inversión. Claro. Y con ella lo que estamos haciendo, ella tiene cierta movilidad en su mano y tiene muy buena movilidad en su cabeza. Entonces ya ayer, de hecho, fue como chispita, pongámosle algo en su cabeza para que con un puntero pueda señalar y eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Ahorita lo estamos haciendo con un teclado, o sea, una impresión de un teclado y con eso ella va señalando. Con eso lo estamos haciendo en este momento, pero la meta es llegar a que lo haga con mirada también. Pero sí, es una maravilla, es hermoso, la verdad es un mundo precioso y yo tengo muchas expectativas con que con esos chicos podamos avanzar para que hagamos bulla, o sea, el mundo lo tiene que saber. Sí, de hecho, sí, yo creo que faltan espacios de reflexión, espacios de divulgación, porque es que esto tiene que saberse. Yo te lo digo, yo conocerte a ti y saber todo lo que haces, Sara, mi respeto y admiración se queda así chiquitito, pero sobre todo eso, en el país tenemos a profesionales, estás tú, hay referentes, entonces yo creo que eso es importante, claro, porque tú estás dándole a esta familia algo que a lo mejor cuando hablamos de parálisis cerebral, como que agotamos todo, ¿no? Y llegamos como bueno y te quedas como en una etapa, lo mejor es muy peligroso, pero estás dando todo un espacio. Abriendo un nuevo panorama. Sí, para ellos. O sea, yo, de hecho, hemos tenido muchos momentos lindos. O sea, yo he salido de ahí casi que llorando, vea. Pero bueno, imagínense, yo cuando estaba estudiando en mis prácticas, me acuerdo que fuimos a una fundación de niños con parálisis cerebral. Yo salí chillando de lo mal que lo vi. O sea, yo fue como, ¿cómo puede haber tanto sufrimiento? Y ahora entiendo, o sea, en la mente de estos jóvenes
están aprisionados, o sea, porque ellos sí están pensando, o sea, ellos tienen tanto que decir, pero no lo pueden decir. Y con ellos, o sea, es realmente impactante, o sea, es realmente impactante. Y también, bueno, me ha pasado que les he enseñado a estas familias videos de personas que ya son usuarios de comunicación aumentativa con acceso por mirada. Y gran nombre, ¿verdad? Bueno, le solemos decir CAA, como comunicación aumentativa alternativa, CAA. Bueno, CAA con acceso por mirada. Les enseñé videos y me dijeron como, ¿segura que es real? O sea, para ellos es imposible. Sí. Y yo les dije, o sea, sí, 100% real. Mire, yo también voy a aprender porque son los primeros que yo voy a instalar. Entonces también ellos saben que yo estoy aprendiéndolo. Pero obviamente ellos saben que si yo me bloqueo, ellos saben que yo voy a pagar una asesoría. Y yo les dije, Sí, es que vas a resolver. Eso. yo voy a resolver. Mi esposo me dice, ¿en qué te metiste? Y yo, Sí. es que lo tenemos que hacer, o sea, no vas a vamos a hacer. resolver. Sí. Y la otra que me pasó con ellos, o sea, es que realmente yo me acuerdo que me senté con una de las mamás y le dije, ¿ella ha ido a alguna escuela en algún momento? No, porque ¿cómo? Para ellos, vea cómo. Bueno, entonces prepárese y quiero que empiece a pensar a qué escuela puede ir, porque en enero del próximo año vamos a estar metiéndola a la escuela. Y la mamá, ¿cómo? ¿cómo? Y yo, ¿está dispuesta a que lo hagamos o le parece irreal? Sí. Ya como, o sea, sí estoy dispuesta, ¿verdad? Pero sí, o sea, es como compromiso mutuo. Exacto. Yo voy a lucharla, pero luchenla ustedes también. Entonces, es como, es súper bonito porque es realmente cambiar la vida de la persona y no desde el panorama de, ay, pobrecito, sino desde el panorama de, son personas con dignidad que tienen derecho a decir todo lo que hay en sus mentes. Ay, es que me voy a sensibilizar ahora. No, Sí. pero es que me emocionas positivamente porque, perdón, porque sí, me conmoví. Escucharte hablar es maravilloso, Sara, porque es darle ese derecho, es que es un derecho. Yo creo que hemos olvidado eso. Es que realmente es volver a ver y decir, tenés el derecho a la comunicación. Uh-huh. Eso, y a mí me parece que a veces nos alejamos tanto de eso y tal cual, ¿verdad? No vemos posibilidades, pero es lo que tú decías, es bien difícil también entender que los costos, lo que implica, pero sí podemos pensar en eso, pero dentro de eso también es importante el compromiso, el decir, me gustó tus palabras, yo la voy a luchar, usted también la quiere luchar, luchemos juntos, porque Sí. realmente eso es lo que hace un cambio, Sí. cuando tú te comprometes a ese nivel y es buscar formas y sobre todo es que no les estás cerrando las puertas, se las estás abriendo. Sí. Se las estás No, abriendo. y sabes que yo creo que también, y esto, o sea, yo espero que haya más profesionales. O sea, mi sueño es dedicarme a capacitar gente, porque si se queda en mí, se quedó en mí. Pero yo quiero que realmente haya más personas. Claro, que se vuelva accesible. Sí, sí. Pero, o sea, yo creo que la clave de todo esto es reconocer el potencial y entender que no hay inversión que sea demasiado grande. O sea, no hay inversión que sea demasiado grande. Y yo creo, de verdad, o sea, yo sé que estamos en un país que está muy, o sea, que económicamente quizás no está muy bien, que laboralmente no está muy bien, pero realmente yo sé que hay personas como yo que están locas y pueden, o sea, buscar Pues aquí formas. tienes otras dos locas que se Sí. unen a tu campaña. Sí, de lo que completamente. sea, Sí, completamente. No, y saben que, o sea, es que es loco porque yo creo que a veces creemos que las personas que invierten en formación, que invierten en un negocio, los emprendedores, creemos que son personas que tienen posibilidad económica, pero no. O sea, muchas veces somos personas endeudadas Sí. que soñamos. Sí. Y yo creo que eso es posible para las familias también. O sea, yo sé que hay posibilidades de posibilidades. Yo sé, pero les digo, tengo una familia que está conmigo y para estar conmigo, yo no le doy la terapia gratis porque me he dado cuenta que cuando doy cosas gratis la gente no lo valora. Pero ¿saben qué hacen ellos? Venden tamales y tortillas. Antes vendían solo tamales, pero Ahora. para poder estar conmigo, venden también tortillas. Claro. Entonces, y aunque a mí me da cosa y quisiera regalárselo, pero yo sé que es parte del compromiso mutuo Sí. que estamos poniendo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí les digo, es posible y es una inversión que tenemos que cambiar de chip. Y por ejemplo, si con esa niña que les cuento no logramos conseguir un dispositivo de acceso por mirada, otra manera encontraremos. Y es que esa es como la visión que hay que tener. Manera encontraremos.
pero nos metimos en esto. Claro. Y yo ya no sé. Ahora resolveremos. Ahora sí, resolvamos y después vemos. Me recordó una frase que cabal, alguien me decía como, vos dale, después resolves. Sí. Vos hacelo. Y yo, ok, aquí voy. Sí. Y es que justo, ¿no? Tenés que entrar en esta dinámica y no estar desde la postura más pasiva. De verdad, Sara, que creo que este es el episodio donde llegaste a mi corazón. Si dijeran, hay 2 episodios importantes históricos aquí. El episodio donde casi no hablé porque pasé comiendo los productos de Sensat. No puede ser. Pues yo pasé comiendo, ya todos lo saben. Y que creo que es el episodio donde... Me siento honrada porque me compararon con la comida. No, o sea, eso es otro nivel. Ojo, estoy diciendo que son los 2 episodios donde 1, he estado muy callado porque comía y 2, me hiciste realmente entrar en contacto con mis emociones en el sentido de escucharte me parece una maravilla, pero sobre todo ver la pasión con la que tú trabajas, haces y quieres que las cosas mejoren, que creo que es algo bien valioso y realmente entra en contacto conmigo y con lo más importante porque para mí son cosas valiosas y que yo pienso que deberían de haber más Saras, más personas como tú, porque creo que con esta vida acelerada y todo esto y que cada quien en su mundo y nos hacemos cada vez más individualistas y todo eso, perdemos el foco de... Hay formas, hay maneras de ayudar, hay maneras también de crear y construir una sociedad que sea mejor para todos. O sea, realmente eso se nos olvida muchísimo. Entonces, verte a ti en tu trabajo, escucharte, entras en contacto con las cosas que para mí son valiosas y me alegra saber que hay profesionales como tú que están haciendo esta labor. Necesitamos que se visualice y se conozca más, Sara. Sí. Yo creo que eso para mí es clave. Que tú hayas aceptado venir aquí, de verdad que nos honra. No, porque ustedes son increíbles. Sara, no, yo ahorita te decía, tienes que conocer a Sara. Sí. A todo el mundo le decía, es que tienes que conocer a Sara. Pero es que mira, ni siquiera había hablado con ella. O sea, solo el hecho, nuestro primer encuentro y es como... Yo perdida. Wow. No, pero es que, o sea, eso... Para mí fue incluso más especial, pues. No sé, me encantó desde un principio y sos inspiradora. O sea, hasta de verdad tengo ganas de llorar. Es un superpoder autista. Yo creo que es el episodio. Imagínate, es el episodio donde Sandra y Jessica han estado al borde de las lágrimas. Yo creo que es como creerlo. Ay, no. Mira, ay, no. Si esto se estuviera grabando, Sandra sí está llorando en este momento. Es que o sea, ni siquiera lo puedo explicar, fíjate. Porque entra en contacto con eso, con las cosas que nosotras hemos pensado que es valioso y que cuando hicimos este podcast y lo queríamos hacer era por eso. Nosotros decíamos, tenemos que darle voz a profesionales que hacen las cosas bien. Porque es difícil porque a veces perdemos. Ya ves. Sí, es el episodio más emotivo. Sí, pero es que justo nosotros decíamos con Sandra, hay que darle voz a las personas que hacen su trabajo bien porque de esto se benefician otras personas. Sí. Y así nuestro ideal con Sandra de una sociedad un poco más justa, más o sea, mejor para todos. Entonces creo que realmente tenerte, escucharte, entra en contacto con eso. Sí, no, y es como escuchar lo que tú nos decís que haces con las personas que van contigo. Y a mí me impactó eso de ahora venden otras cosas. Entonces como, Dios. Guay. O sea. Sí. Porque ves la familia, ¿no? Esforzándose Exacto. Sí. Y pero es algo recíproco porque es como tú te esforzas también. Entonces generas eso en ellos. Entonces sí, no sé. Me encanta. Y contá con nosotras para lo que necesites. Si vas a hacer la campaña, aquí estaremos nosotros también. Ley de la fuerza apoyo. ¿Ya oyeron, chicos? ¿Ya vieron, chicos? Sí. No, yo les agradezco un montón a ustedes. Créanme que están haciendo un cambio. Están haciendo un cambio en un país de malas praxis. Así que es súper valioso. Gracias por el espacio, por escucharme. Yo sé que casi que ni las dejé hablar, pero es porque de eso se es trataba. Emocionante, inspirador. pero realmente gracias por este espacio y yo quedo también con muchas expectativas de todo lo que de ahora en adelante también se puede hablar. Vea, tantas conversaciones que dejamos ahí como medias porque... El tiempo, sí, son temas, ¿verdad? Porque el tiempo quizás no nos da para decir todo lo que queremos decir. Pero bueno, yo espero que las personas que escuchen
empiecen a cambiar su mirada. Y si son papás, sepan que hay esperanza. Si son profesionales, sepan que hay otro camino y que se pueden formar. Y si son cualquier otra persona que no trabaja ni siquiera con niños, no es mamá ni papá, sepan que también de ustedes depende una sociedad más justa, una sociedad más accesible y que poco a poco la discapacidad realmente sea reconocida como algo social y no individual. Ya para finalizar, creo que todos los que nos han escuchado, si también lograron experimentar nuestras emociones, los invitamos a que sigan a Sara en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Sara? Sara.neurologopeda. Sara.neurologopeda. ¿Y el podcast? Comunicación Infinita. Por favor, escúchenlo. Son realmente episodios bien pensados, bien elaborados. Tienen una información valiosa. Si son padres, les va a encantar. Y por favor, estén pendientes de las redes de Sara, porque si ya la encontraron, sigan en la pista de esta mujer. No la suelten. No, Gracias, nosotros no la amigos. vamos a soltar. Y bueno, igual decir que te felicitamos porque hoy es tu cumpleaños. No me Celebramos acordaba. contigo. Hasta lo olvidó ahorita. Sí, no me acordaba. Sí. Y te tenemos un detallito de sensato. Te lo vamos a dar. Que seguro te va a encantar. Sí. Gracias. Yo veo esa bolsita y digo, ya quiero que llegue la mía. Sí, y aquí están para ti. Muy bien. Y Me cómo encanta. no, más en tu cumpleaños. Así Gracias. que gracias. Y esperamos, sin duda, tenerte en otro episodio. Con Lou, por favor. Sí, eso lo tenemos pendiente. Vamos a invitar a Lourdes Rosas, psicóloga infanto-juvenil. Así que no se pierdan también ese próximo episodio. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.